Muy buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. La verdad que estamos realmente felices. Un evento de ciencia como este, que había ya una cola grandísima a las 7 de la tarde, un día de sol como hoy, desde luego es una maravilla. Y la culpa, entre comillas, la tiene el doctor Elías Delgado, que ha congregado a todo este público. Esta 10ª semana de la Semana de la Ciencia Margarita Salas, pues tenía varios objetivos, como es un 10º aniversario. Por una parte, pues honrar la figura de Margarita Salas. Y por eso hemos dedicado toda la semana al tema bio. Pero también honrar el 10º aniversario del Hospital Universitario Central de Asturias, UCA. Hoy tenemos al primero de los 3 ponentes que nos honra con su presencia. Tengo que decirlo bien alto. Nos sentimos muy honrados, muy afortunados con contar con este hospital y con estos grandes profesionales. Hace poco también se celebraba el 5º aniversario de esa pandemia COVID que nos sorprendió a todos y ellos comprometidos se jugaron sus vidas y alguno la perdió. O sea que yo creo que es un motivo de orgullo. Pero más allá de esas pandemias como la del COVID, estamos viviendo otras pandemias, pandemias silenciosas. A mí me gusta citar a la profesora Morgan Levine, una destacada investigadora del envejecimiento de la Universidad de Yale. Ella dice en su libro que hay 2 tipos de muertes, la muerte rápida y la muerte lenta. La muerte rápida puede ser la del coronavirus, que en unos días pues acaba con nuestras vidas. Pero luego hay otra muerte lenta, que ella habla, y que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida inadecuado, con dieta inadecuada, con una vida sedentaria, que nos lleva a patologías como diabetes, como obesidad, que a su vez son causa de otras patologías. Bien, pues hoy tenemos el gran honor, la gran fortuna de contar con uno de los grandes referentes internacionales en diabetes y obesidad, el profesor don Elías Delgado Álvarez. Nos va a hablar de esa pandemia silenciosa que es la obesidad y cómo combatirla con nuevas estrategias, ese entre otros tópicos. Voy a dar unas muy breves pinceladas del doctor Elías Delgado, pero déjeme que permita resumir en un trinomio su persona. A mí me gusta este perfil de destacados profesores universitarios, destacados investigadores y destacados médicos. Es genial que un alumno de medicina reciba una clase no solo teórica, sino de un profesional que está día a día en el hospital. Es genial que también estos profesionales investiguen. ¿Por qué? Porque así también pueden llevar a la clínica los últimos avances. Elías está en la vanguardia mundial de la diabetes y la obesidad. Es catedrático de Medicina de la Universidad de Oviedo, es jefe de sección de diabetes del Servicio de Endocrinología y Nutrición de UCA, investigador principal del Grupo de Investigación Endocrinología, Nutrición, Diabetes y Obesidad, coordinador del área de metabolismo del ISPA, miembro del grupo de investigación del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, académico de número de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, vicepresidente y presidente de diferentes asociaciones, entre ellos la Sociedad Asturiana de Diabetes, Endocrinología, Nutrición y Obesidad. Esto es solo un pequeño resumen, no quiero extenderme demasiado. Sus principales líneas de investigación son epidemiología de la diabetes tipo 2 y todos los factores de riesgo cardiovascular, genética y epigenética de la diabetes y obesidad, terapia de la diabetes tipo 1 con células madre de sangre de cordón umbilical, prevalencia y detección precoz de las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en la población cardiológica, erradicación de los trastornos por deficiencia de yodo en Asturias. No voy a seguir porque pasaría toda la charla. Así que lo interesante es escucharle a él. Queremos agradecerle porque somos conscientes de su verdadera agenda. Queremos agradecer que haya hecho un hueco y además todas las facilidades que nos dio. Desde el primer momento que le invitamos, aceptó a compartir sus conocimientos con toda la población. Así que, bienvenido, Elías. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muy bien. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. En primer lugar, yo quería agradecer a la Nueva España y en concreto a su coordinador de la Semana de la Ciencia, Margarita Salas, en su 10ª edición, el doctor Amador Menéndez, por su amable invitación a estar en esta Semana de la Ciencia, rodeado de un montón de compañeros y de científicos asturianos que ponen en ese punto el país de la ciencia, Asturias, en el escenario mundial, ¿no? Realmente para mí es un auténtico honor poder estar aquí y haber sido invitado a esta semana.
Como bien dice el título, yo voy a intentar hacer un paseo durante unos 35 o 40 minutos sobre la nueva era que tenemos delante de nosotros para abordar al tratamiento de las personas con obesidad. El guión que vamos a ir siguiendo queda reflejado en esta agenda. En primer lugar, voy a compartir con todos vosotros que estamos ante un auténtico hito. Yo diría que el mayor hito de la primera década, la primera cuarto del siglo XXI. A continuación daremos las pinceladas básicas de qué es la prevalencia y qué es la magnitud de esa epidemia de obesidad que tenemos en el mundo en este momento, qué tratamientos teníamos hasta el siglo XXI, teníamos un estilo de vida, teníamos una cirugía y no teníamos prácticamente fármacos que podíamos aportar a nuestras personas con diabetes, y qué tenemos en el momento actual con esa auténtica revolución con la llegada fundamentalmente de los agonistas de receptor de GLP-1. Hablaremos de su eficacia someramente en cuanto al peso, pero más allá del peso, en prevención cardiovascular y en otro tipo de prevenciones, y daremos una pincelada también sobre sus efectos secundarios. Pero no solo esto, sino que yo estoy seguro que es el primer escalón de un futuro inmediato que vamos a tener de un montón de nuevas sustancias utilizando esta vía terapéutica que nos van a dar muchas alegrías y nuevas herramientas para el tratamiento de las personas con diabetes. Aprovecharé, antes de finalizar, por una teoría antropológica que no está demostrada, pero yo creo que es muy interesante y muy ilustrativa de lo que vienen a aportar estos nuevos fármacos para nuestro arsenal terapéutico. Y acabaremos con unas reflexiones finales. Que estamos ante un hito, yo creo que el mayor hito del siglo XXI queda claramente refrendado en el último número de la revista Science del año 2023, donde reconoce que es el auténtico descubrimiento del año, que por fin podemos poner coto a la pandemia de la obesidad. Y la segunda referencia no podía ser mucho más cercana, que hemos tenido recientemente el lujo y el honor de conceder el premio Princesa de Asturias de Investigación y Ciencia a los auténticos padres de la criatura, que son los que tendrían que estar aquí. Yo simplemente soy un beneficiado de sus descubrimientos para poder aportarlo a aquellas personas con diabetes. Por lo tanto, estamos ante un auténtico hito, una auténtica revolución del siglo XXI. Pero, ¿qué es lo que ha venido a solucionar o qué es lo que ha venido a ayudarnos a solventar en este escenario? El problema de la obesidad. Claro, si queremos saber que tenemos delante una persona con obesidad o no, todo el mundo tiene que saber qué es el índice de masa corporal. Es la herramienta, el diagnóstico que tenemos no es perfecto, pero es lo que usamos siempre para saber si una persona tiene obesidad, tiene enorme peso o está en esa franja intermedia de sobrepeso. Y algo tan sencillo como poner arriba del denominador peso en kilos partido por tu talla en metros al cuadrado. Y todo lo que dé por encima de 30, esa persona tiene obesidad. Entre 25 y 30 estaremos hablando de sobrepeso y enorme peso estarán personas por debajo de 25. Bueno, pues realmente este problema ya viene de atrás y ya en el año 2013 la OECD, la Operación de Cooperación y Desarrollo, advierte que las curvas de prevalencia de obesidad están desbocadas. Y la última publicación de la Sociedad Internacional de Obesidad, hecha recientemente en febrero del 25, nos dice la friolera de que en el 2030, dentro de 5 años, el 50% de la población mundial va a tener o sobrepeso o obesidad. De tal manera que fijaros cómo en el año 2010 era un 36%, en el año 2015 un 40% y ya vamos a estar cerca del 50% en el 2030. Pero diréis, esto es en el mundo, ¿qué ocurre en España? Bueno, pues las cifras que reconoce nuestro Ministerio de Sanidad es que el 16% de la población española tiene obesidad. Concretamente en Asturias nos da unas cifras superiores, incluso el 19%. Si lo metemos en el paradigma de todos los países del mundo, estamos un poco en el término medio. En un extremo está Japón con una población de obesidad muy bajita y por otro en el extremo está Estados Unidos. Y nosotros estamos en ese 16% de obesidad. Pero claro, esas son cifras dadas.
Cuando de verdad vamos a los trabajos de campo y pesamos y tallamos a una población importante que nos da una muestra representativa de la población, esto lo han hecho los compañeros de cardiología, las cifras son superiores. Y en España, este gran estudio de los compañeros de cardiología nos da un 21,6% de personas con obesidad, con índice de masa corporal por encima de 30. Pero es que además tenemos un 39% con personas en ese rango ya de riesgo de sobrepeso. Nosotros tuvimos la ocasión de participar en un gran estudio nacional con el objetivo de la prevalencia de diabetes, pero a la vez vimos la prevalencia de obesidad, lógicamente, y nos dio estas cifras. El 28% de la población adulta española tenía obesidad. ¿Veis cómo al principio es más en el varón y cuando llega la menopausia la mujer tiene unas prevalencias de obesidad superiores? Por lo tanto, con esto el mensaje que queda claro, si las cifras del Ministerio es el 16% y los estudios de campo nos dan en torno al 21-28%, podemos salir con la idea clara y meridiana de que más del 20% de la población española en este momento tiene obesidad. Pero si damos un salto hacia atrás y vamos a la infancia, realmente esto es un poco más preocupante todavía. El estudio Aladino nos da que la prevalencia de obesidad en la infancia es en torno al 16%. Y los datos asumidos por toda Europa es que llevamos a la cabeza la prevalencia de obesidad en las niñas. Fijaros cómo el 17% de toda Europa, el 17% en obesidad y el 24% en sobrepeso. Un 41% de las niñas españolas tienen o sobrepeso o tienen obesidad. Realmente esto es tremendamente preocupante porque, como dice esta publicación, todos los países con alto desarrollo económico está creciendo la obesidad infantil y se puede dar este paradigma, que puede ser la primera vez en la historia que nuestra generación de los niños no va a vivir más que sus padres y la curva de incrementar la supervivencia, la edad de vida puede ser inferior. Otro dato relevante de la magnitud, de la importancia que tiene la obesidad en la mortalidad general de la población, viene reflejada en esta diapositiva. Cómo influye el tabaco y la obesidad en las muertes en el Reino Unido y en Escocia. Fijaros cómo, no se ve especialmente bien, pero ya llega un momento que en la mujer en el 2015 y en el varón, antes incluso en el 2011, la obesidad tiene más importancia en la mortalidad de la población del Reino Unido que el tabaco superior. Por lo tanto, estamos auténticamente ante una epidemia de salud pública, una epidemia importante que tenemos que tener muy en cuenta. Porque es que estamos hablando de obesidad, estamos hablando de exceso de peso, de acúmulo de grasa, pero estamos hablando de, podemos discutir si es una enfermedad ya en sí o no, pero lo que sí está claro es que va asociada de un numeroso grupo de enfermedades que condicionan el pronóstico vital de la persona que tiene esa obesidad. A nadie se le escapa que la diabetes es una de las principales consecuencias de una persona con exceso de peso, a nadie se le escapa que el hígado graso tiene esas complicaciones también, el problema renal y sobre todo el problema sistema cardiocirculatorio, de tal manera que hay más infartos, hay más ACVs, hay más isquemias en las extremidades inferiores y lógicamente también sabemos que hay mayor riesgo de cáncer en las personas con exceso de peso. Para dar otra visión de la magnitud del problema queda reflejado en esta diapositiva. La esperanza de vida, la posibilidad de alcanzar los 70 años en una persona con un índice de masa corporal es de un 80%. Si tienes un índice de masa corporal ya tan alto como de 35 a 40, se disminuyen las posibilidades a un 60% de que tú llegues a los 70 años. Y si tienes una obesidad superior al 40 de índice de masa corporal, la probabilidad de llegar a los 70 queda reducida a un 50%. Por lo tanto, yo creo que queda claro que estamos hablando de un problema más allá del exceso de peso, sino estamos hablando de un problema muy serio, un problema que acorta la calidad y la cantidad de vida de las personas que la padecen. Entonces, ante esta situación, ¿qué herramientas terapéuticas teníamos en el siglo pasado para ofertar a estas personas con exceso de peso? Teníamos cambios en el estilo de vida,
teníamos una cirugía metabólica, una cirugía bariátrica muy relevante, y pongo en pequeñito porque no teníamos prácticamente medidas farmacológicas para aportar a estas poblaciones. Pero ¿qué resultados tenían los programas del estilo de vida? Programas del estilo de vida que llevaban un endocrinólogo, que llevaban una nutricionista, que llevaban un entrenador deportivo, que llevaban un psicólogo, que llevaban un montón de equipo terapéutico, un montón de visitas, y los resultados que tenían en los mejores sitios podemos verlos en la siguiente diapositiva. Ya en la primera cita, cuando tú le ofreces a la persona que se incorpore a ese programa, como ya se sabían un poco los resultados, el 35% de ellos ya no acuden ni siquiera a la primera visita. Del resto, del 67% que acuden, terminan el programa solo el 35%. De tal manera que en conjunto, el 23% de las personas que se les ofreció el programa acababan el programa. ¿Y qué resultados tenían? Pues una bajada de peso después de un año tan escasa como de 4 kilos. De tal manera que solo 1 de cada 10 conseguía una bajada de peso significativa. Pero esto es en un hospital de tercer nivel. Con un estudio serio en personas con más de 6.000 personas en el Reino Unido con diabetes y con obesidad, con una intervención terapéutica de estilo de vida, de higiene y de ejercicio físico, seguidos durante 10 años, fijaros como al principio, el primer año sí bajan un 8%, pero a los 10 años tan solo bajan un 6% de peso. Y lo más relevante de este estudio es que en 10 años de estilo de vida, de cambio de estilo de vida, con esa bajada de 6% de peso, no hubo disminución de eventos cardiovasculares ni de disminución de mortalidad en una población y en otra. Bueno, en el otro extremo tenemos la cirugía. Cirugía bariátrica, cirugía de obesidad, fundamentalmente bypass gástrico, que quitamos el estómago y bypassamos los alimentos directamente al intestino para disminuir la absorción, y aquí sí. Aquí los resultados son espectaculares. Fijaros cómo a los 2 años hay una bajada de peso de un 30%. Una persona con 120 kilos se queda en 84 kilos. Y diréis, ¿y luego qué es lo que ocurre? Bueno, pues fijaros en los estudios de los suecos, que son los más relevantes, a 20 años en la bajada de peso se mantiene un 25%, esos 30 kilos menos de una persona que partía con 120 kilos. Realmente muy eficaz, pero no solo esto, sino que demostró la cirugía bariátrica que revertía la diabetes, que mejoraba sus problemas articulares, que mejoraba su insuficiencia cardíaca, que disminuía la mortalidad cardiovascular. Luego, por así decir, es el tratamiento ideal para las personas con una obesidad importante que queremos que tengan esa calidad y disminución de sus problemas cardiovasculares. Pero todos sabemos el problema que tiene la cirugía, las listas de espera, y, lógicamente, que, bueno, si podemos evitarlo sin cirugía sería mucho mejor. Por lo tanto, en el medio nos quedaban los fármacos. ¿Pero qué fármacos teníamos en el siglo XX? Pues fijaros, antes de entrar en estos fármacos, 2 pinceladas de cómo regula o qué entendemos nosotros cómo regulamos nuestro apetito y nuestro comportamiento alimentario. Fundamentalmente es el cerebro, lógicamente, el que nos lo controla. Y hay como 3 esferas. Hay una esfera de decisión de comer. Voy a comer en este momento porque el comportamiento así nos lo incita. Hay una parte de hedonismo, una parte de placer, una parte que está regulada fundamentalmente por la dopamina y por los opioides. Y hay una gran parte de control homeostático para mantener nuestra fisiología, para mantener nuestro organismo necesario. Que como podéis ya, y os adelanto, fijaros en este detalle, hay un montón de sustancias que van a darnos la sensación de saciedad y hay menos sustancias que nos van a dar la sensación de hambre, ¿vale? Pues entonces, bueno, luego tenemos unos neurológicos, unos compartimentos de unas neuronas especiales en el hipotálamo que regulan la saciedad y regulan el apetito. Pero bueno, lo que me interesa es destacar que los científicos, ¿dónde fueron a buscar esas herramientas terapéuticas farmacológicas para disminuir la obesidad en el siglo pasado? A nivel del cerebro, buscando neurotransmisores, tanto en el componente de placer como en el componente del hambre y de la saciedad, que intentaban disminuir ese peso y disminuir ese hambre. Y sin embargo, todo fue defraudante, todo fue fallido. Fijaros cómo están todos los fármacos ya en rojo, porque están todos fuera de circulación, fundamentalmente por los efectos secundarios que tenían. Fijaros cómo la metanfetamina
por exceso de abuso y adicción, la fenfluramina por insuficiencia de la válvula pulmonar e hipertensión, la sibutramina también discontinuado por un aumento de infartos de miocardio. Estábamos sin herramientas terapéuticas porque además de esos problemas, los beneficios que producían eran bajadas de peso de un 5%. Luego, no solo los efectos secundarios, sino su poca eficacia hacía que no teníamos herramientas terapéuticas. Por lo tanto, hasta el siglo pasado teníamos resultados terapéuticos en fármacos para la diabetes, no más de un 5% de pérdida de peso, de tal manera que una persona con 100 kilos le ofrecíamos una bajada de 5 kilos, 95 kilos, no le cambiábamos para nada la vida. Por lo tanto, hasta ese momento teníamos como dos zonas muy compartimentadas. Dieta y estilo de vida con una bajada de 5%, muy poquitos fármacos que no nos aumentaban ese 5%, y en el otro extremo la cirugía bariátrica, con bajadas de peso de hasta un 25 o un 30% y disminución de eventos cardiovasculares y mejora la calidad y cantidad de vida de las personas. Y en el medio, a la gran grupo de población con obesidad, no teníamos herramientas farmacológicas para darles. Y además, con el problema de que sabíamos claramente que si pudiéramos hacer algo, esas bajadas del 10, del 15% de peso, era lo que necesita esa persona para disminuir sus eventos cardiovasculares y para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, esto llevó a tener siempre un estigma en el tratamiento de las personas con obesidad. Como que le echábamos la culpa a la persona con obesidad, que era una persona con muy poca voluntad, que era una persona glotona y que era una persona que no nos hacía caso a nuestras medidas terapéuticas, cuando realmente es que las medidas terapéuticas que nosotros teníamos eran muy escasas y eran muy poco eficaces. Pues todo ese escenario que teníamos hasta hace relativamente muy poco cambió. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento ahora mismo? La auténtica revolución fue la llegada de los fármacos que aprovechan el descubrimiento del GLP-1. Van a actuar en el receptor de esa hormona intestinal que es GLP-1, péptido similar al glucagón. Y estos son los padres de la criatura realmente, ¿no? El profesor Haberner, el profesor Drucker, el profesor Hoffman, el profesor Holz y la profesora Stefan Hoffman. Realmente son los que descubrieron allá en Boston los agonistas de receptor de GLP-1. Y cambió totalmente el escenario y en el año 2021 se comercializa el primer fármaco ya semanal. Teníamos uno anterior en el 2014 que los resultados no fueron tan potentes, pero en el 2021 se comercializa el semaglutide para tratamiento con obesidad y en el 2023 se comercializa tirzepatide para tratamiento en personas con obesidad. ¿Y qué fue lo que cambió el escenario? Pues que los investigadores, los ingenieros bioquímicos, cambiaron el foco de atención. Ya dejaron el cerebro y se fueron al intestino. Y en el intestino vieron que había un montón de sustancias, de hormonas, que además de tener una serie de funciones intestinales y pancreáticas, iban directamente al cerebro y le daban esa sensación de saciedad. Y aprovechando esos descubrimientos, se pone en marcha toda la maquinaria de las farmacéuticas para poner fármacos agonistas, es decir, que hagan la misma función, pero de una forma incluso más intensa que esa hormona intestinal. Fijaros, esta es una larga historia y realmente es como todo en la investigación científica, muchas veces surge de casualidad, porque el tema venía para tratar a las personas con diabetes. Se sabía ya en los años 1960 que había algo en el intestino que cuando nosotros comíamos se estimulaba e iba al páncreas y aumentaba la insulina para disminuir los niveles de glucemia y controlar a las personas con diabetes. Eso se llamó efecto incretina. Incretina significa aumento de secreciones internas, es decir, algo que está dentro del intestino que se libera y que va al páncreas para aumentar la secreción de insulina y controlar el azúcar. Es en 1987, en el laboratorio de Boston, en Massachusetts, en la Universidad de Harvard, donde el profesor Habener y el profesor Holman, el profesor Drucker, descubren esa sustancia, y es ni más ni menos que el GLP-1, 1987. Esa sustancia aumenta la secreción de insulina y mejora el control de la glucemia. Posteriormente, después de un montón de investigaciones, en 1995 dicen, pero es que además esa misma sustancia va al cerebro y nos da sensación de saciedad. Fijaros como 17 años después de su descubrimiento, en el año 2005,
Fijaros, tuvieron que pasar 17 años de experimentos para que una casa comercial pueda comercializar el primer fármaco aprovechando esta vía fisiológica para tratar a las personas con diabetes. Y fue en el 2014, otros 18 años después de su descubrimiento, cuando se da el salto y tenemos el primer fármaco para el tratamiento de las personas con obesidad. Lo podemos resumir en esta diapositiva de una forma muy gráfica. Quizás sea la diapositiva más importante para salir con las ideas claras de cómo funciona esta vía fisiológica del organismo. Las incretinas, esas sustancias que se liberan con la comida en el intestino, son importantísimas para regular no solo la glucosa, sino también el peso, y veremos luego que otra serie de sustancias. ¿Cómo funciona esto? Nosotros comemos, va al intestino y liberamos esas sustancias. Una de ellas es el GLP-1, que fue la primera que se descubrió, y ha habido otras después, como el GIP, etcétera, que van al páncreas, aumentan la insulina, disminuyen el glucagón, y su primer efecto fundamental, control de glucemia. Y además lo hacen de una forma inteligente, sin hipoglucemias. Este fue un avance espectacular en nuestro arsenal terapéutico. Cuando yo era residente y teníamos solo fármacos que aumentaban la secreción de insulina de una forma tonta y producían hipoglucemias. Pues estos fármacos producen un aumento de secreción de insulina solo cuando el organismo lo necesita. Esta fue una de las grandes ventajas también, además de controlar la glucemia. Pero es que lo fundamental también que se descubrió a continuación es que ese mismo GLP-1 y GIP van al cerebro, al hipotálamo, y le dan la sensación de saciedad, controlan nuestra ingesta de alimentos. Por lo tanto, su otro efecto beneficioso es la pérdida de peso, que al principio lo vimos en las personas con diabetes, que era donde se indicó primero, y después ya dieron el salto a personas exclusivamente con sobrepeso, con obesidad, fuera del ámbito de la diabetes. Y lo siguiente que se ha descubierto es que hay receptores en todo el árbol vascular, incluso en el corazón y en otros sitios, y disminuyen los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, hoy son fármacos de auténtica elección en todas las personas con diabetes, de obligado cumplimiento por todas las guías terapéuticas de todas las sociedades científicas, porque en la persona con diabetes disminuyen los eventos cardiovasculares. Y veréis luego, como ya sabemos también, que incluso en personas solo con sobrepeso, con obesidad. Esta es la vía de las incretinas, la vía de los agonistas del receptor de GLP-1, el mayor descubrimiento de la primera cuarto del siglo XXI. Aprovechando esta vía, el primer fármaco que os decía era la semaglutida, publica ya en el 2021 el estudio STEP 1, personas con obesidad y sobrepeso y factores de riesgo cardiovascular, como después de 68 semanas la bajada de peso es tanto como del 15%. Algo totalmente diferente de lo que teníamos en el siglo pasado. Pero no solo dijeron, bueno, igual este estudio, no, es que apareció el segundo, el STEP 2, en población con diabetes. El diabético siempre disminuye un poco menos de peso que la que no tiene obesidad, ese 15% es un 10%, en el STEP 3 otro 16%, 17%, y efectos a largo plazo, y comparando con lo que teníamos antes, a años luz. Por lo tanto, está consolidado que la semaglutida baja en torno a un 15% de peso en las personas con obesidad y un 10% en las personas con diabetes. Pero esto no queda aquí. Los ingenieros bioquímicos vieron que había otras hormonas que tenían intestinales que tenían efecto similar y que podían ser beneficiosas que las estimuláramos también. Y entonces, como hay gente muy sabia en este mundo, pues en una misma hormona, en una misma sustancia, es capaz de activar dos receptores, el del GLP-1 y el del GIP. Y es un agonista dual. Actúa en dos mecanismos, en dos receptores. Y esto es el descubrimiento del tirzepatide, que publica en el 2023 resultados todavía superiores incluso que el semaglutide. Fijaros, un 22% de bajada de peso en un grupo de personas que tenían 100 kilos al entrar en el estudio. Una bajada de 22%, 22 kilos en una persona de 100 kilos. Pero lo importante es esto, que actúa prácticamente en el 100% de las personas, bajando un 5%, y que incluso hay un 40% que pierde más del 25%. Es decir, no todos reaccionan igual. Y veréis que esto es uno de los retos que nos queda todavía hoy por descubrir. ¿Por qué unos más? ¿Por qué unos menos? ¿Cómo individualizar el tratamiento? Pero la gran mayoría baja peso con estas sustancias.
Lo mismo ocurre, no solo es este estudio, sino en personas con diabetes, a largo plazo, etcétera. Uno de los estudios más largos ya es a 3 años, y se acaba de publicar recientemente a 5 años. Fijaros cómo se mantiene a 3 años de tratamiento ese 22% de bajada de peso en una persona que entra con 100 kilos en el estudio. Por lo tanto, el escenario es totalmente diferente. Son resultados de pérdida de peso de más de un 25%, persona con 100 kilos en tratamiento con estos nuevos fármacos, lo vamos a dejar en 75 kilos. Le ha cambiado la vida a esa persona, cosa que antes era impensable. Son cifras similares, acordaros, a las de la cirugía bariátrica. 25% de descenso, 25-30%. Pues lo estamos consiguiendo con fármacos en este momento. Pero quizá todavía incluso más relevante que la bajada de peso son esos efectos más allá de la bajada de peso. Beneficios cardiovasculares y otros. Yo creo que este estudio, el estudio SELED, es el estudio más relevante publicado en los últimos años. Fijaros, son 1.764 personas con obesidad que han tenido ya un infarto o una ACV. A unos los pongo con estilo de vida y ejercicio y a otros les pongo el semaglutide de 2.4 y los dejo correr en el tiempo. Tras 36 semanas de estudio, 20% menos de mortalidad cardiovascular o tener un infarto o tener una ACV. 20% de disminución de mortalidad cardiovascular si una persona con obesidad tiene el tratamiento de semaglutide versus si le decimos dieta y ejercicio físico. Por menos de estos beneficios cardiovasculares, todo paciente con un infarto marcha para casa con una estatina o marcha para casa con una aspirina. Y sin embargo, todavía esto no lo hemos incorporado en nuestro arsenal terapéutico de obligado mandamiento en una persona que ha tenido una ACV o un infarto. Estoy seguro que llegará ese momento, porque este estudio es contundente. Las estatinas y la aspirina, por menos resultados de estos, se ponen de obligado cumplimiento todo paciente que sale de la sala de cardiología después de sufrir un infarto. Pero no solo esto, sino que fijaros, 15% solo de mortalidad cardiovascular, pero un 17% de mortalidad global y un 18% menos de insuficiencia cardíaca. Es decir, es un beneficio mucho más allá de disminución de peso, protección cardiovascular. Más estudios en la misma línea. Pacientes con insuficiencia cardíaca que los tratas con semaglutide mejoran claramente su calidad de vida y mejoran el índice de los 6 minutos de tratamiento. Caminan 22 metros más durante 6 minutos en aquel que está con el fármaco semaglutide versus el placebo. Y recientemente se ha publicado con el otro, con tirzepatide, pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca, 38% menos de morirse o de agravarse la insuficiencia cardíaca. Uno tras otro, evidencia contundente de beneficio más allá de la disminución de peso. Lo mismo en el riñón. El estudio FLOW con semaglutide nos dice que hay un 24% menos de empeoramiento de la función renal versus si le decimos que haga su dieta y su ejercicio. Y en obesidad exclusivamente también disminuye la microalbuminuria. Disminución de mortalidad cardiovascular, disminución de insuficiencia cardíaca, disminución de insuficiencia renal, pero otras cosas que son, lógicamente, que todo el mundo las entiende, pero había que demostrarlas. Una persona con exceso de peso y obesidad, con una osteoartritis, con artrosis, mejora claramente su índice de dolor y su mejora en su movimiento cuando se ha sometido a estos tratamientos. Es obvio, había que demostrarlo y se demostró y se publicó en el New England recientemente. Y ya el último dato, la última evidencia, la insuficiencia respiratoria, el SOES, el síndrome de obstrucción del sueño. Fijaros cómo en un grupo que iban sin CPAP y en otro grupo que iban con CPAP disminuyen 27 apneas durante la hora, versus 4 en el tratamiento estándar. Y hay casi un 10% de personas que pueden solventarse, que pueden quitar la máquina para dormir cuando disminuyen esos, creo que en este caso serán el 18% de peso. Por lo tanto, más allá del peso, hoy día con estos fármacos podemos tener beneficios en todas esas esferas. Disminuimos o desaparece la diabetes, disminuye el hígado graso, mejoran los eventos cardiovasculares, la insuficiencia renal.
Lógicamente, esto es y todos los estudios están saliendo en los últimos años en esta línea. Y más allá todavía, esa otra vía que se está intuyendo y estudiando, la disminución de la inflamación, hace que haya estudios en marcha en este momento en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson e incluso en los desórdenes neuropsiquiátricos de las adicciones. Luego, todavía no han dicho su última palabra en qué otras opciones terapéuticas pueden tener esta línea de fármacos. Bueno, hemos contado un montón de bondades. Disminuye el peso, disminuye todos los efectos en todas esas enfermedades. ¿Hay algún efecto secundario? Recordar que llevamos ya desde el 2005 con esta familia de fármacos en personas con diabetes y desde el 2014 en personas con obesidad. ¿Qué efectos secundarios? Hombre, el obvio es que cuando perdemos peso, ojalá perdiéramos solo grasa, es que perdemos también masa muscular. Y esto, dependiendo de los estudios, está en torno a un 10% de masa muscular de pérdida. Hay que tomar medidas para que esa masa muscular sea la menos posible la que perdamos. Y esto es en aumento de ingesta de proteínas y en ejercicio físico, sobre todo de resistencia. Por eso estos fármacos no debemos banalizarlos y tomarlos al tuntún. Debemos de meterlos dentro de un complejo, de un programa terapéutico por unos profesionales sanitarios que eviten que eso sea más dañino que beneficioso, lógicamente. Y los mayores efectos que tienen secundarios son los gastrointestinales. Náuseas, diarrea, estreñimiento, que pueden estar presentes al comienzo hasta un 10, un 20% de las personas, pero que en los estudios menos de un 5% de los pacientes han visto obligados a abandonar el tratamiento. Por eso, otra de las cosas de estos fármacos es que al principio es más importante, pero el organismo como que se acostumbra a ellos y al poco tiempo ya van a ser muy bien tolerados. Por eso, como veréis luego en la posología, vamos dando dosis pequeñitas y se va incrementando con el paso del tiempo para hacer que tu organismo se adapte y tolere bien este grupo de fármacos. Y la pregunta del millón, ¿hasta cuándo tengo que tomar este tratamiento? Bueno, pues yo lo he puesto en efectos secundarios, pero no es un efecto secundario realmente. Si se deja el fármaco, se recupera parte del peso perdido. Esto es lo que nos han dicho todos y cada uno de los estudios que intentaron responder a esta pregunta. Fijaros aquí cómo el grupo de población con semaglutide va con el fármaco y aquel que se mantiene el fármaco llega aquí a ese 16% de bajada de peso, pero este grupo que le dejo sin fármaco, bueno, pues deja de perder y tiende a mantenerse o tiende a subir. Y lo mismo ocurre con el tirzepatide. Claro, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el TEP. ¿Por qué una persona con hipertensión no se plantea dejar el tratamiento? Porque sabe que si deja el tratamiento la tensión vuelve a subir. Pues aquí en la obesidad tenemos que empezar a pensar en la misma manera. Es una enfermedad crónica que va a ser tratada con eficacia durante el tratamiento y si quitamos el fármaco volverá otra vez a su estándar, a su tratamiento o su situación previa. Es verdad que la dosis, tendremos que buscar la dosis mínima eficaz para que sea mantenida, etcétera. Vamos descubriendo este tema, pero tenemos que ir cambiando el chip de esta enfermedad crónica, que hay que tratarla de forma crónica, igual que la hipercolesterolemia, igual que la hipertensión. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en nuestro país aprobado para tratar las personas con obesidad? Tenemos los que están en negrita. Tenemos dos, fundamentalmente, que son los semanales, semaglutide hasta una dosis de 2,4 y tirzepatide hasta una dosis de 10 miligramos. Esto es lo que os contaba anteriormente. ¿Cómo pautamos el semaglutide? Empezamos con una dosis de 0,25, una inyección subcutánea semanal durante el primer mes para que el organismo se vaya acostumbrando. Al pasado ese mes subimos a la dosis a 0,5, lo mantenemos como mínimo otras 4 semanas y subimos hasta 1 y podemos hacer esto con la dosis máxima tolerada o la dosis máxima aprobada en este momento es hasta 2,4. El tirzepatide es algo similar, empezamos con 2,5 semanalmente durante el primer mes, luego lo subimos a 5 miligramos y podernos quedarnos ahí o subir incluso a 7,5 o a 10 miligramos semanal. Se inyecta más o menos como la insulina en la parte superior de los brazos, abdomen, es una inyección subcutánea. Pero esto es, como os decía, es el presente, pero es un presente que va cambiando continuamente. Fijaros que estas publicaciones que hemos dicho son de los 2 últimos años. Pero claro, los ingenieros bioquímicos saben que hay un montón de sustancias intestinales que tienen distinto mecanismo de acción.
Las que van más al hipotálamo y disminuyen la saciedad, la que va más al tejido graso y hace que se desdoblen y se pierda la grasa, otros van más a la secreción de insulina, etcétera. Y entonces lo que se está haciendo es buscando sustancias que combinen acciones en distintos receptores de estas hormonas intestinales. Y tenemos el monoagonista, tenemos el doble agonista y ya tenemos hasta el triple agonista, que va al GLP-1, al GIP y al glucagón, que se llama retatrutide, que ya ha publicado su primer, todavía no está aprobado, pero ya ha publicado su primer ensayo en el New England, y fijaros como todavía los resultados en el peso son mayores, el 24% de bajada de peso. Todos pierden algo de peso y hasta el 48% pierden más del 25%. Pero esto es el comienzo, fijaros. Esta es una representación del último congreso que tuvimos ocasión de asistir, en que todos los fármacos que están en estudio en este momento, tenemos el GLP-1, el semaglutide aprobado, el GLP-1 y el GIP con el tirzepatide aprobado, y todos los demás están en estudio, con la amilina con el GLP-1, el glucagón con el GLP-1, el GIP, glucagón y GLP-1, retatrutide triple agonista, los hay orales, e incluso nuestro hospital va a entrar en este mes de abril-mayo en este ensayo clínico con una inyección mensual del agonista del receptor del GLP-1 e inhibidor del GIP. Con lo cual esto es una carrera, y esta diapositiva está hecha por la EMA de este año, en que están en estudio registrados, en la EMA es la Agencia del Medicamento Europeo, 157 sustancias en distinta fase de investigación, fase 1, fase 2, fase 3, con hasta 15 mecanismos distintos de esta combinación de hormonas intestinales, buscando cuál puede ser las más eficaces. Por lo tanto, estamos auténticamente dando un salto de gigante del pasado a un presente y un futuro en el que vamos a tener numerosas novedades en este escenario terapéutico. Por lo tanto, yo creo que se ha juntado esa brecha que teníamos de la dieta y el ejercicio del 5%, la cirugía del 25 al 30%, ya tenemos, por suerte, por lo menos ahora mismo, semaglutide y tirzepatide en torno al 20-25% de bajada de peso, que está cambiando la vida a las personas con obesidad. Por lo tanto, esto es la punta del iceberg. Dentro de poco nos estaremos contando que tenemos ya más fármacos en esta línea. Y antes de acabar, a mí me gustaría hacer esta reflexión, una teoría antropológica que realmente no está documentada ni está comprobada, pero que es de mi amigo el doctor Paco Tinaones, en compañía de una catedrática de antropología, que puede tener bastantes visos de ser realidad. Y sobre todo me gusta porque ayuda a entender cómo funcionan estos fármacos. Claro, ¿por qué estos fármacos son tan eficaces? Pues fijaros, porque vienen a corregir una adaptación evolutiva que ahora nos está haciendo daño. Voy a intentar explicarme. Adaptación evolutiva del ser humano que ahora nos está haciendo daño. Y me remonto a los primeros monos y a los primeros homínidos del principio de los tiempos. En aquel momento era un paraíso terrenal, teníamos alimentación por todos los lados y, lógicamente, había mucha accesibilidad al alimento. Y entonces aquellos homínidos, pues lo que tenían eran muchos estímulos o muchas hormonas que le daban saciedad, porque no podían engordar, tenían demasiados alimentos y se controlaban, porque el alimento estaba arriba y, lógicamente, los monos obesos no podrían, lógicamente, alcanzar ese alimento y no habrían sobrevivido. Por lo tanto, ese es el inicio de esa gran cantidad de estímulos anoresígenos, de estímulos de la saciedad que tiene el ser humano. Claro, todo esto cambia cuando llega la edad de hielo en el Pleistoceno, 2,5 millones hace de todo este escenario, donde cambia totalmente el escenario, vienen las glaciaciones, la comida escasea, hay que bajarse del árbol y enderezarse, y el ser humano ya deja las 4 patas y se vuelve ya erectus, y hay una auténtica documentación de que estuvimos a punto de extinguirnos en ese momento. Llegaron a haber casi 1.800 homínidos. Es una publicación que está en el Science de septiembre del 2023, en que estuvimos a punto de extinguirnos por falta de alimentación. Entonces, en ese periodo, la dificultad de conseguir alimento, ¿qué ocurrió? Que aquellas personas que se adaptaron fueron las que dieron una regulación a la baja de todas esas señales anoresígenas. Y estos cambios fueron los que permitieron
que un grupo de homínidos se salvara. Podían comer una vez solo al día, mucha cantidad, el estómago se dilata y a lo mejor no comen en 2 o 3 días, ¿vale? Entonces esa regulación a la baja de las sensaciones de saciedad fue la que permitió que los homínidos no se extinguieran en la edad de hielo. Pero claro, ¿qué ocurre si este homínido con esas sensaciones a la baja vuelve al paraíso, vuelve a los supermercados llenos de comida, vuelve a una abundancia de alimentación? Pues que aquello que nos salvó hace 1 millón de años ahora nos está pasando factura. Porque, palabras de mi amigo Paco Tinaones, somos animales preparados para una hambruna, pero viviendo en un ambiente exceso de comida. Y lo que vienen a sustituir, lo que vienen a reponer estos fármacos, es esas sensaciones de saciedad disminuidas que tenemos, las aumentamos de tal manera que comemos solo si lo necesitamos para que nuestro organismo se regule y no engorde, ¿vale? Entonces, bueno, tomarlo como una cosa un poco anecdótica, pero yo creo que ayuda a entender un poco cómo funciona y es muy bonito de, razonar y cómo la evolución humana puede habernos pasado factura y estamos reponiendo esa alteración fisiológica que en aquel momento fue necesaria para que los hombres no nos extinguiéramos. Y ya para ir acabando, 2 o 3 reflexiones finales. Lógicamente a nadie se le escapa que después de todas estas bondades, no solo en disminución de peso, sino en todas las bondades cardiovasculares, lo que quiere todo el mundo hoy día es dame ese tratamiento. Lo de la dieta y el ejercicio, pues no debe de ser así. Como vuelvo a decir anteriormente, tiene que estar todo dentro, auspiciado de un programa sanitario con sus profesionales sanitarios y que la dieta, el ejercicio físico, sobre todo de resistencia para disminuir la pérdida de masa muscular y una nutrición adecuada, sea acompañada de este tratamiento médico. Nos quedan muchos retos, nos hemos avanzado grandemente, pero fijaros, hemos dicho predicción de respuesta, no todos los pacientes responden igual. ¿Por qué unos responden más y otros responden menos? Cuando tengamos más de un fármaco tendremos que ver qué paciente puede beneficiarse más de uno. ¿Cómo podemos mejorar la tolerancia? Parece que hay algún sensor que va al hipotálamo y disminuye las náuseas. Se está estudiando también cómo combinar con ese sensor algún fármaco que mejore la tolerancia de estos fármacos. ¿Cómo conseguir el mantener crónicamente ese peso perdido? Pues no lo sabemos, habrá que buscar la dosis mínima eficaz para que el paciente, una vez que ha perdido peso, lo mantenga, porque si disminuimos sabemos, o lo quitamos totalmente, sabemos que incrementa de nuevo ese peso perdido. Reducir los costes. Yo creo que aquí tenemos que ponernos todos de acuerdo, las empresas farmacéuticas, los servicios sanitarios, para hacer un pacto de Estado, por así decir, para que estas personas con problemas serios de obesidad se beneficien de este tratamiento que puede cambiarles la vida, lógicamente. Mejorar el acceso al paciente al tratamiento, avanzar en la vía oral, hacer las administraciones más fáciles, incluso mensuales, como decíamos, y prevenir la pérdida de masa muscular y ósea. Son retos, algunos de los retos que nos queda por solucionar con todos estos nuevos fármacos. Y esta situación yo creo que es realmente insostenible, ¿no? Estamos ante una enfermedad, hemos dicho, de alta prevalencia, con un enorme sufrimiento para los pacientes y con un gran coste social, porque los infartos, los ACVs y las muertes con pérdida de potencial de trabajo es un coste para la sociedad. Y por otro lado tenemos unos fármacos de segunda generación muy eficaces, pero que hoy día son todavía muy caros. Esto hace que la mayoría de los pacientes con obesidad que podrían beneficiarse de estos medicamentos aprobados no tienen acceso a ellos. Por lo tanto, se les niega el acceso a medicamentos que, como decíamos, gracias al estudio SELECT con semaglutida, podrían cambiarles el futuro de su vida, salvar vidas. Yo creo que esto necesita una reflexión y que espero que en un tiempo prudencial, en un tiempo corto, cambie todo este escenario y todos hayan puesto parte de para llegar a un punto de acuerdo. Y la última reflexión, yo creo que esto debe de cambiar. He dicho al principio que nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de herramientas terapéuticas llevaba muchas veces a ese estigma en el tratamiento y en el abordaje de las personas con obesidad. Tratábamos un poco echándoles esa culpa que eran perezosos, glotones, etcétera. Hoy debemos cambiar el escenario y tratar a la obesidad, a la persona con obesidad, como cualquier otra persona con otra enfermedad, conociendo sus limitaciones, conociendo sus problemas y usando las herramientas terapéuticas que nos ha ido dando la ciencia, que pueden cambiar
la vida y el pronóstico vital de las personas con obesidad. Y como no podía ser de otra manera, hoy no he venido a hablar de los experimentos nuestros, de nuestro grupo, pero sé que si hoy estoy aquí pudiendo compartir y comunicando con todos ustedes estos avances, es gracias a que un montón de endocrinólogos desde hace muchos años creen en esto de la ciencia, en esto de la investigación, y desde una parte muy clínica, asociados con una parte más básica, de la parte de la derecha, hemos intentado poner nuestro granito de arena en la investigación, en diabetes, en obesidad, en tiroides, en cáncer de tiroides, etcétera. Y, lógicamente, quería aprovechar la ocasión para agradecerles a todos ellos la ilusión y el esfuerzo que hacen para trabajar en forma de equipo, que realmente es una cosa muy ilusionante y muy atractiva que nos tiene a todos encantados en el ámbito de la endocrinología asturiana. Y, como no, agradecer al Servicio de Salud, al hospital que está celebrando su 10º aniversario, a la Universidad de Oviedo, al Instituto y a la FIMBA por su apoyo para poder hacer todos estos datos, al CSIC. Y, bueno, desde hace tiempo la Fundación Caja Rural de Asturias nos hace una aportación y una ayuda totalmente desinteresada para que este grupo pueda ir creciendo día a día, y yo creo que es de bien nacido ser agradecido, y sin todas estas personas y todas estas ayudas no estaríamos y no seríamos nada. Y nada más, muchas gracias por su atención. Queda abierto, si Amador lo quiere. Bueno, pues muchas gracias, doctor Elías, por esta charla tan instructiva, tan didáctica, tan amena y que nos llena de esperanza. Me ha gustado esta definición de que es esta gran revolución, pero al mismo tiempo dices que esto es solo el inicio, entonces nos abre un camino de esperanza. La sala está llena, el doctor Elías es un referente, es un tema de máximo, un tema muy social que todos cuestionamos. Creo que nos ha solucionado muchas dudas que pregunta la gente, efectos secundarios, pero habrá más dudas en el público, y por eso vamos a abrir ahora un turno de preguntas. El que quiera preguntar, que levante por favor la mano y le acercarán el micrófono. Adelante, estoy seguro que quedan cosas en el alero. Sí, yo quería hacerte una pregunta. Una persona que no tenga sobrepeso y todo lo contrario, que esté por debajo de peso, pero que tenga problemas cardiovasculares o insuficiencia respiratoria, ¿estarían recomendados estos medicamentos? Me parece una pregunta súper interesante. Ese dilema lo tenemos en las personas con diabetes. Una persona con diabetes mellitus tipo 2, tenemos indicados este grupo de fármacos para cualquier persona que tenga haya tenido un infarto o una ACV. Indicado. Sin embargo, la financiación solo nos corre por encima de 30 de índice de masa corporal. Pero funciona exactamente igual en una persona con un índice de masa corporal de 26, porque va más allá de lo de bajada de peso, va a darse prevención cardiovascular, ¿no? Y hoy por hoy tenemos indicación, pero no tenemos financiación. Por lo tanto, si la persona lo puede pagar, esa persona en el mundo de la diabetes lo podríamos indicar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Se me ocurre otro escenario diferente, que es la persona ya más anciana, frágil, con un peso incluso que tú me planteabas anteriormente bajo. Quizá ahí ya sería yo más prudente y no sería una de las indicaciones de escenario. Pero una persona de 55 años, con un índice de masa corporal de 27 o de 25, con un infarto de miocardio, realmente lo que tenemos hoy día en este escenario y en los ensayos está puesto es que es eficaz y que disminuye eventos cardiovasculares. En el estudio SELE centraban personas con índice de masa corporal por encima de 27, es decir, sobrepeso, con algún factor de riesgo cardiovascular y con evento cardiovascular presente. Por lo tanto, el beneficio cardiovascular va independientemente del efecto sobre el peso y sobre el efecto de... Claro, me preguntaba una paciente esta mañana si te daban hipoglucemias, porque ya sabía que aumentaban la secreción de insulina. Creo que lo he querido un poco resaltar al principio.
esto fue una auténtica revolución. Es un aumento en la secreción de insulina de una forma totalmente dependiente de la glucosa. Si la glucosa está alta, sube la insulina. Si la glucosa no está alta, no produce exceso de insulina. De tal manera que una persona con obesidad que no tiene diabetes, que le indicas este fármaco, no va a tener problemas ninguno de hipoglucemias, para nada. Un momentín. El coste depende de la dosis, pero va en un rango entre unos 170 euros mensuales a la dosis más alta, que sería 300 euros mensuales, dependiendo de la dosis. Entre 170 más o menos y 300 euros mensuales si vamos a la dosis tope, a día de hoy. Sí, muchas gracias por esa lección magistral y, no sé, de unas expectativas enormes. Pero yo diría que usted nos ha pintado, entre comillas, el pasado y el futuro. Pero, ¿y qué hacemos con el presente? Quiero decir que hasta ahora la obesidad parecía que era una especie de desarmonía entre las calorías que se ingerían y las calorías que se gastaban. Y que todo eso había que corregirlo pues, con cierta prudencia en la alimentación, en la realización de ejercicios y otros cuidados más o menos adecuados. Pero no había, según usted nos acaba de revelar insistentemente, farmacología, un tratamiento farmacológico que viniese un poco a completar las normalidades en la dieta alimentaria y en el ejercicio físico. Pero resulta que hasta que llegue ese futuro que usted nos ha pintado tan esperanzador, y ojalá lleguemos a él, si otros factores no lo impiden, parece ser que la teoría del profesor Grande Cobian de que se puede comer de todo, pero en plato de postre, parece que no tiene ya mucho sentido. Y vamos por cualquier sitio y nos encontramos con que todo el mundo hace ejercicio físico. Hay gimnasios en todas las esquinas, hay saunas por todos los lados. Los centros docentes tienen gimnasio, el que sí, uno, y el que no, dos. Y todo el mundo se le ve corriendo por la calle y todo el mundo se le ve haciendo ejercicio. Es decir, que se han resuelto en alguna medida los dos problemas fundamentales que producían la obesidad, en mi opinión, a lo mejor equivocada. La de la dieta, porque luego se decía que aquí somos unos privilegiados, porque tenemos la dieta clásica y típica, que es la dieta mediterránea, que es la más adecuada para combatir los excesos que conducen a la obesidad. Y yo insisto, ¿qué pasa en el momento presente? ¿Qué hacemos? Yo creo que no sé si me he explicado, perdón. Totalmente. Yo creo que las palabras del profesor Grande Cobian siguen siendo totalmente vigentes. Hay que comer de todo en plato de postre. El problema es que había mucha gente que el plato de postre le quedaba pequeñito y no era capaz, iba al plato grande. Entonces lo que tenemos ahora son herramientas para que esas personas que no era capaz de bastarse con el plato de postre sea suficiente, y tú les ayudas con estas... El presente ya tenemos estos dos fármacos que aumentan la sensación de saciedad y hacen que montones de gente puedan ser suficiente, comer de todo en plato de postre, cosa que antes sabíamos la teoría, pero no podíamos ayudarles a muchas de estas personas. ¿Por qué? Porque tenían esas sensaciones de saciedad totalmente disminuidas y ahora se las podemos reponer y ayudar con estos, al menos estos dos fármacos que a día de hoy están indicados. La cosa es que estén financiados, pero indicados los tenemos ya en estas personas que lo necesitan. Y lo que hacen es aumentar esa sensación de saciedad para que con el plato de postre sea suficiente. Y el ejercicio físico, tiene usted toda la razón. El problema es que siempre corremos los mismos. En casa quedan un montón de ellos que damos vueltas como ratones, pero siempre somos los mismos. Hay un montón de ellos que quedan en casa, que esos son los que no vemos y esos no corren. Y cuando sales a hacer estudios de campo, te encuentras que más del 20% de la población en España tiene obesidad. Buenas tardes y una maravilla estar escuchándole. Gracias. Mire, este tratamiento tan maravilloso lo puede recetar atención primaria para cualquier persona, bueno, persona joven con una enfermedad como epilepsia, con obesidad, va allí, dice que
le vino a escuchar a usted, por ejemplo, no es para mí, sería para mi hija. Y entonces, ¿qué necesitaba? El tratamiento de las dosis 0,25 cada ampolla, una semanal subcutánea, y se lo receta sin ninguna incidencia. Pero al no ser diabética, eso no se lo cubren, ¿no? Lo tiene que abonar mensualmente siempre ella, ¿no? Es correcto. Estos fármacos los puede recetar cualquier médico. Tenga la especialidad que tenga la especialidad de atención primaria, tenga la especialidad de medicina interna, de cardiología, de nefrología, de neurología. El neurólogo que le atiende la epilepsia podría recetarlo exactamente igual y el endocrino, por supuesto. A ver si lo dejo un poco claro. Tenemos semaglutide, ¿vale? Semaglutide lo tenemos en una disposición para personas con diabetes y se llama Ozempic. Y va a la dosis hasta 1. Y lo tenemos indicado en personas con diabetes, pero financiado solo por encima de 30 de índice de masa corporal. Eso estoy hablando de diabetes. Olvidamos diabetes. Sin diabetes tenemos esa misma sustancia semaglutide con el nombre comercial de Wegovy de 0,25 hasta 2,4 indicado en toda persona con... Eso es. Hasta toda persona con obesidad y sobrepeso con por encima de 27 con algún factor de riesgo cardiovascular, pero no financiado en ningún escenario de persona con obesidad a día de hoy. Esto yo espero que es lo que vaya a cambiar dentro de poco. Y luego tenemos tirzepatide, que está solo para... está indicado en diabetes y indicado en obesidad, pero no está financiado ni en diabetes ni en obesidad a día de hoy. Elías, enhorabuena por la charla, fantástica. Y una pregunta que te quería hacer de los estudios clínicos que hay, si hay constatación de que haya mayor susceptibilidad a infecciones o no, o realmente cómo se modula eso, puesto que has dicho que en el cáncer sí que hay, dijéramos, cierta protección, entre comillas, o si esto pasa también con las infecciones. No, de momento no hay disminución, o sea, no tenemos evidencia de estos fármacos en disminución de cáncer en obesidad. Hasta donde yo sé todavía no hay esa evidencia. Con toda la familia de las incretinas, los DPP4 primero y luego los agonistas de GLP-1, como tú bien sabes, siempre hubo ese problema tanto de las infecciones por todas las vías y la disminución. Al principio tuvimos bastante precaución con ese tema, pero hoy día todo ese tema, tanto de las pancreatitis como del mundo de las infecciones, está prácticamente tranquilizador y no hay incremento de infecciones en esta población con este grupo de fármacos. Yo diría que en ese aspecto estamos totalmente tranquilos. Sí. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la conferencia. Yo una vez se lo propuse a mi doctora de cabecera y la verdad es que me asustó, yo no soy diabética, me asustó porque me dijo que eran medicaciones que podían perjudicar mucho al páncreas. Sin embargo, yo no escuché nada sobre ese particular. Correcto. Era un poco lo que comentaba antes al compañero, el doctor Carlos Larrea. Al principio, este grupo de familias, pensábamos que como iban al páncreas y demás, y hubo alguna sospecha, se vigiló bajo una lupa terrible, tanto los agonistas de GLP-1 como los inhibidores de BP4, que son primos hermanos, sí aumentaba el riesgo de pancreatitis. Y eso estaba ocurriendo el año 2005-2010. Y desde hace ya un montón de años ese riesgo y ese peligro ha desaparecido porque llevamos más de 20 años tratando pacientes con diabetes, la gran mayoría de ellos. Ahora se ha incorporado el persona con obesidad y no hay incremento de pancreatitis, de riesgo de pancreatitis en esta población con este fármaco. Con lo cual yo le diría que hable con nosotros si quiere su médica de atención primaria y le podemos dar un poco nuestro consejo y nuestro conocimiento al respecto de ese tema. ¿Vale? Pero yo diría que es tranquilizador y de hecho yo no he hecho referencia a ello porque me parecía que no era necesario porque no hay peligro ninguno. Algo me pareció entenderle en la explicación que tenía que ver el tema de la edad. Yo concretamente voy a cumplir 73 años, tengo una polio desde que era una cría, hice una vida bastante normal, pero ahora tengo un exceso de peso que yo lo quisiera quitar porque las dietas, lo que usted dice,
dietas que te cansan, ejercicio, que no sé qué tipo de ejercicio uno puede hacer porque no te vas a matar en un gimnasio. Y bueno, pues no porque tengas 72 o 73 años te van a... No, correcto, totalmente de acuerdo. El tema de la edad lo referencié antes porque, bueno, estaba pensando en el otro escenario de la edad con una persona frágil, una persona delgadita que siempre con el paso del tiempo pierde peso. Pero una persona de 70 años con un exceso de peso, con una obesidad, se puede beneficiar totalmente y es de las personas, claro, lo que usted dice muy bien, el ejercicio físico a esa edad ya es mucho más complicado, con lo cual el disminuir la ingesta de alimentos, aumentando la saciedad con este fármaco, es totalmente adecuado. Y yo diría que es una de las indicaciones que puede tener mucha utilidad. Ángeles. Enhorabuena por la charla. Una pregunta, ¿y qué pasa con quienes no comen por hambre, sino por ejemplo, ansiedad? Muchas gracias. Muchas gracias por la felicitación. Pues precisamente lo esbocé un poquito ahí. Estamos estudiando ahora mismo el Parkinson, estamos estudiando la demencia y estamos estudiando las adicciones o las ansiedades. Y probablemente el receptor el centro de la saciedad y el centro de la ansiedad arriba en el hipotálamo están como relativamente cerca. Y entonces es uno de los estudios... A ver, en todos los ensayos clínicos que hemos participado en este tema hay siempre unas encuestas tanto de depresión y ansiedad como incluso de ideaciones de suicidio, porque había riesgo un poco de esto, ¿no? Y eso, todos los resultados están en que son beneficiosos y que la persona, a medida que se encuentra más ágil, vuelve a ser un poco más autónoma y se ve mejor en el espejo, disminuye un poco toda esa ansiedad y depresión. Claro, si hay una depresión debajo, lógicamente... Mira, la semana que viene tenemos una reunión con la catedrática Paz Portilla y su equipo, porque queremos hacer un estudio en esa línea. A todos los pacientes que vamos a incluir en hacerles una encuesta de ansiedad antes, a los 6 y al año de tratamiento, porque no hay mucho al respecto de este tema. Pero, lógicamente, la visión de la persona mejora. O sea que tienes que tener cuidado si debajo hay una depresión y demás, y entonces tendremos que ayudarle del tratamiento de la depresión. Pero, lógicamente, va a mejorar al encontrarse ya mucho mejor. Buenas tardes. Mire, yo precisamente soy diabética, estoy con el Ozempic, llevo creo que unos 10 años con el Ozempic y mi problema es que no bajo ni 1 kilo. O sea, ni para arriba ni para abajo. Hago aquagym, y mi marido está en un plan que usted dirige ahora mismo, que empezó en noviembre, una cosa así, y ya bajó todos los kilos que... Entonces, a ver qué puede pasar. A mí el endocrino que tengo allí dice que tengo una diabetes rara. Yo ya no sé si soy rara o... Claro, no, muchísimas gracias por su aportación. Era un poco lo que decíamos, los retos que nos están quedando es esa individualización del tratamiento. Probablemente, no lo sé con exactitud, pero probablemente su marido esté en uno de los ensayos clínicos con los hermanos mayores del Ozempic, que incluso puede ser, estamos con el retratutide, con el triple agonista en el estudio GZBO, y si él ha tenido la suerte de que le ha tocado el fármaco, porque los ensayos estos son de seguridad cardiovascular. Ponemos a un grupo de 3.000 personas con el tratamiento estándar más el fármaco que estoy estudiando y a otras 3.000 personas con el tratamiento estándar. Los dejo correr y veo quién tiene más o menos eventos cardiovasculares con el paso del tiempo. Es la única manera que tenemos de demostrar el beneficio o perjuicio de una... Y así se ha ido descubriendo todas estas bondades, ¿no? Pues el ensayo que probablemente esté su marido es un ensayo de estos del hermano mayor del Ozempic, que sería el triple agonista, y encima ha tenido la suerte de que le ha tocado el bueno y entonces son más potentes. Con lo cual, yo le diría en este momento, claro, ¿tendríamos una alternativa con usted? Sí, pero no financiada, que es pasarle y darle la opción al otro, al doble agonista, que hay comercializado, que está indicado en diabetes, pero no está financiado aún en España. Entonces sería una opción. Pero yo le diría que esté tranquila porque esto es cuestión de poco tiempo, vamos a tener más opciones terapéuticas y vamos a ir individualizando el tratamiento como le decía antes. Gracias. Elías, muchas gracias por tu charla clarividente. Espero que la mayoría de la gente tenga una idea clara ahora de dónde estamos. Y tengo una pregunta que es, al final, es una decisión política.
diabetes frente a obesidad, ¿quién tiene que tomar la determinación y qué factores hacen el que la obesidad sea considerada una enfermedad y pueda entrar en el sistema de seguridad social y no tenga que ver que sea la autofinanciación? ¿Qué movimientos hay en esa línea de que la obesidad se considere una enfermedad, como tú has dejado muy claro? Muchas gracias, Pedro, por tus felicitaciones y muchas gracias por la pregunta del millón, lógicamente, ¿no? Y una pregunta tan fácil como que, vamos, que te la voy a resolver yo sobre la marcha ahora mismo. Esa es una cuestión candente, ¿no? Tenemos el problema que comentábamos anteriormente, las personas con diabetes que tienen índice de masa corporal de 27 tampoco las tienen financiadas y también se van a beneficiar. Es decir, todo esto es un paso poco a poco progresivo. Yo diría que quien tiene, bueno, la consejera de Sanidad, la doctora Saavedra, el otro día en el Parlamento hizo una reflexión al respecto y ella era partidaria de sentarse todas las partes, reflexionar y probablemente sería mucho más costo eficaz en un grupo de población con obesidad y con eventos cardiovasculares o tal, el darle esto que no dárselo, ¿no? Con lo cual yo creo que ¿quién tiene que tomar la decisión? Todas las partes sentadas en una mesa y todos poner de su lado. Las casas comerciales deberían de bajar los costes y el ir la competencia viniendo uno detrás de otro, estoy seguro que lo va a acelerar esto, y por otro lado el gobierno y las sociedades científicas, estamos en contacto con sociedades científicas y gobierno para llegar a una decisión, porque claro, yo entiendo a los gobernantes y a los que tienen que tomar estas decisiones, 20% de población con obesidad, ¿vamos a dar al 20% de la población 200 euros todos los meses de gasto? Eso es inasumible por ningún gobierno en este momento, con lo cual todos en una mesa, cada uno arrimando el hombro de su parte y viendo quién va a ser el más costo eficaz grupo de población que se beneficie de esa población. Yo creo que en esa línea se están haciendo muchos esfuerzos, tanto por parte del gobierno, de las autonomías y de las sociedades científicas, y llegaremos y veremos cómo esto va progresando, ¿no? Porque es una ola que es imparable, yo creo. Pero bueno, es una opinión muy personal, ¿eh? Doctor, una pregunta eminentemente práctica. ¿Cuál sería el camino más corto, más rápido para acceder a una consulta con usted o con su equipo médico? Nada. Gracias a Dios tenemos una sanidad pública maravillosa en Asturias y su médico de cabecera tiene la potestad para darnos una consulta al servicio de endocrinología, que donde la atenderemos encantados y sin ningún tipo de problema. Y además, también lo dijo la señora consejera el otro día, fijaros la sensibilidad que está teniendo nuestro gobierno y nuestros gerentes del hospital de Luca, que están en marcha el abrir una unidad, en potenciar a la sección de nutrición del servicio, creando o dotando de mayor personal y mayores recursos a esta unidad de obesidad, porque sabemos que esta ola está viniendo y tenemos que dar satisfacción, o sea, tenemos que dar servicio a toda esta población para que sea lo mayor aprovechada por el grupo de personas con obesidad en Asturias, y estamos a punto de abrir esa unidad de obesidad avanzada, por así decir, para que se beneficie la mayor personas que puedan, ¿no? En este momento las que puedan financiárselo, y poco a poco pues iremos un poco con la financiación ya pública. Le felicito por la conferencia, que es estupenda, y quería hacerle una pregunta. Un paciente sano que no tiene diabetes, que no tiene obesidad, que incluso es joven, y tiene apnea del sueño, ¿se puede beneficiar con estos medicamentos? Hasta este momento yo diría que no, porque el estudio lo que nos ha dicho son personas con obesidad y con apnea del sueño, con lo cual va por otros derroteros. Se piensa que el beneficio es al disminuir la obesidad, disminuir todas las vías respiratorias, queda mucho más despejada el cerebro y disminuyen las hipoapneas. Pero en esa persona yo no sería indicador de este tratamiento. Hola, un segundín. ¿Y esto qué relación tiene con lo de la microbiota y las dietas antiinflamatorias? Están tan de moda ahora. Me encanta que me hagas esa pregunta. No lo sabemos.
No lo sabemos. Así como sabemos que la metformina o todos los fármacos que actúan para el mundo de la diabetes sí tiene también beneficios a la microbiota, hasta donde yo sé, y era uno de los estudios que nuestro grupo quiso poner en marcha en su momento con los compañeros del IPLA, que son uno de los grandes expertos internacionales en el mundo de la microbiota, era personas que empiezan con este fármaco antes y después, cómo les cambia la microbiota, si eso tiene algo que ver o no. Hasta donde yo sé, el mecanismo no va por vía de la microbiota, va por vía de las indicaciones de las sensaciones de saciedad, fundamentalmente a nivel hipotalámico, ¿no? Pero es una buena pregunta que ya le digo que nuestro grupo de investigación se ha puesto, lo hemos comentado con los compañeros del IPLA. En aquel momento era en la persona con diabetes y lo desistimos porque estaban más implicados, ya todos tenían metformina, todos tenían otro grupo de fármacos y no sabíamos el efecto neutro de un fármaco u otro. Quizá en el mundo de obesidad está mucho más claro si solo llevan este fármaco o no. Pero a día de hoy yo le tengo que responder que no se conoce que la microbiota cambie o se modifique con este, pero estoy seguro que esto cambiará a medida que vayan saliendo nuevos estudios. Pero a día de hoy mi conocimiento es que no. Hay una última pregunta, me parece, o una pregunta más. No sé si yo, encantado. Bueno, le felicito por la presentación. Yo tenía una duda, una pregunta, porque muchas veces escuché el comentario de que la diabetes y la gente que estaba obesa, que tenía relación con la tiroides. No sé si es acertado o no. No, en principio son patologías totalmente diferentes. Diabetes tipo 2 con obesidad es el 70-80% y no tiene por qué tener nada con el tiroides en este caso. Se pueden asociar, pero son cosas o entidades totalmente diferentes. Una persona con tiroides bajo, por así decir, con el hipotiroidismo, tiene más exceso de peso, pero son entidades diferentes, no tienen relación. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Vamos a dar una última pregunta, si alguien quiere, para que nadie se queden con ganas. ¿Hay alguien que quiere hacer la última pregunta? Bueno, pues yo creo que esta charla, desde luego que fue una charla magistral, una lección magistral, y le despedimos con... Muchas gracias, Amador. Muchas gracias. Hombre, sí, es un tema... Yo estuve tomando apuntes. Sí.